Bueno chicos, vamos a iniciar con lo que es la óptica geométrica. En este caso tenemos lo que es nuestro concepto de óptica geométrica, pero como tal la óptica geométrica es visualizar todas las figuras geométricas que se forman de los rayos que están incidiendo en diferentes espejos o féculas de espejos en la cual se van a ver reflejados o reflexionados en ese elemento. Por lo cual aquí tenemos el primer concepto que es reflexión del espejo en espejos planos, en la cual tenemos esta característica. Cuando está en un espejo plano o incide en un elemento de este tipo, se va a formar lo que es un rayo de incidencia o un ángulo de incidencia y un ángulo de reflejado, un ángulo de deflexión que totalmente equivalen a lo mismo. Esta característica se va a ocupar en muchos ejercicios que vamos a visualizar. Para ello nada más es cuánta energía está entrando y cuánta energía se está reflejando, por lo cual se nos está absorbiendo. Todos los elementos, ustedes cuando han trabajado con un rayo láser, lo reflejan y tiene una reflexión. Esa, cuando la cantidad de energía que no es absorbida, pues es reflejada y esa es la característica, pero forma un ángulo de incidencia y se forma automáticamente un ángulo de reflexión que equivalen a lo mismo. Para ello tenemos aquí reflexiones difusas que están en en una superficie rugosa en la cual esta tiene diferentes ángulos y pues se forma y no se puede calcular como tal un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión porque está difusa y en diferentes partes se va desarrollando esto. Para ello, por eso viene lo que es la reflexión especular, en la cual una, un, una línea plana o un evento, un piso plano, en un espejo plano, en una espécula plana, se puede reflejar correctamente, ya que todos los elementos son planos y entonces la incidencia de reflexión especular es que varios o montones de rayos se están dirigiendo en este y tienen una misma incidencia como tal. Entonces en esto se va a manejar esto. Estas características planas o lisas como tal se van a reflejar, inciden rayos en una superficie plana pulimentada por el cual tiene una misma reflexión. Entonces es la característica que se está indicando en esto. Vamos a ver en esta, aquí ya está, y luego en esta, un ejemplo que tenemos dos espejos, estos dos espejos en la cual se está reflejando un rayo, este rebota este rayo, vuelve a rebotar y forma un ángulo. Este ángulo es el que se quiere calcular si sabemos que en este caso tiene la separación en los espejos es de 40 grados. Entonces, para calcular nada más es aplicar lo que es la geometría, las figuras geométricas que se están encontrando aquí para calcularlo. Entonces vean esto, aquí tenemos un triángulo, este triángulo que se está formando y la suma de los ángulos internos de un triángulo equivalen a 180 grados, pues nosotros sustituimos los elementos y nos obtenemos esto, que B más omega es igual a 140 grados. Y ahí está. Lo que está indicando entonces es que de estos ángulos que se están formando, vean aquí tienen igualdades, se forma esta igualdad matemática. Pero esta igualdad matemática es una igualdad matemática que se obtuvo sobre la figura de un pescadito o de dos triángulos con sus bases unidas y este en este caso. Pero este ya está establecida. Pero si ustedes quieren ver un desarrollo completo de cómo se encuentra o cómo calcular también de otra manera con una deducción de la figura, pues sigan, denle clic a este link y encuentran una fórmula que también nos da el mismo resultado. Pero les doy, digamos, dos procedimientos para que vean. Esta es una fórmula ya establecida en la cual nosotros tenemos beta más omega, o sea, la distancia de este ángulo más este ángulo va a ser igual a la sumatoria de este ángulo más el ángulo proporcionado aquí. Entonces, nada más sustituimos los valores en la fórmula y obtenemos que el ángulo omega va a ser igual a 100 grados. Y aquí también tienen un link para que ustedes puedan checar cómo también calcular esto de otra manera con una descripción completa. Entonces, continuamos. Para ello tenemos el ejemplo 2, que en este caso el mismo, un rayo incide en dos espejos, este forma un ángulo y dice que el ángulo de incidencia es de 80 que corresponde a este,
Y a esto, si es de 80, nos va a formar un ángulo de 10 grados. Está pegado al espejo. Por estar pegado, forma, forma ángulos opuestos por el vértice. Y este ángulo opuesto por el vértice, porque va a formar una línea imaginaria, que es el reflejo de esta línea, va a ser igual de 10. Entonces observen que si nosotros para calcular este otro ángulo, sería lo mismo que el otro. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción, que es el ángulo, esta línea que se está manejando, pues vale 80, entonces el otro también va a valer 10. Este va a formar dos ángulos, otro ángulo, y va a formar otra vez un ángulo de incidencia, y este ángulo va a ser beta, por lo cual va a ser, va a ser igual a y este va a ser opuesto por el vértice y va a ser a B. Entonces este ángulo beta se forma de esta manera. Este es formado por el mismo ángulo de incidencia que se está indicado acá, pero este ángulo a su vez va a ser igual al otro por el ángulo de refracción, y entonces en este caso se forman estos dos ángulos son iguales, y este va a ser igual a este por ser opuesto por el vértice. Y entonces lo único que se hizo fue plantear el teorema que la sumatoria de los ángulos internos de los triángulos va a ser igual a 180. Entonces, si ustedes lo visualizan, tenemos un triángulo grande, que es este que se está manejando. Entonces, este triángulo grande le calculamos su valor. Entonces, el primero va a ser 20, el ángulo completo va a ser 10 más 10, nos va a dar 20. Luego este dos veces, porque está representado dos veces, pues dos veces beta, más 90 nos va a dar 180 grados. Hacemos las operaciones pertinentes para calcular el valor de beta, despejamos la ecuación, está sumando, pasa restando, está sumando, pasa restando, y todo nos queda así. Después nos queda 70, y lo dividimos entre 2 y nos queda 70 entre 2, nos da 35, por lo cual entonces ahora el valor obtenido en beta es de 35. Entonces volvemos a hacer el planteamiento, pero ahora ustedes visualicen que se formó un triángulo más pequeño que está en el amarillo y los espejos. Observe que en esto de los espejos tenemos ahora el valor de beta, sí, tenemos el valor de este ángulo, nos falta calcular el valor de omega. Volvemos a hacer el mismo planteamiento. La sumatoria de los ángulos internos es igual a 180, entonces nada más despejamos la ecuación y despejamos los valores en beta y en omega, perdón, porque tenemos beta, y entonces nos da como un valor de 135 como tal. Si ustedes les gustaría repasar esto, pues les voy a proporcionar un link para que lo chequen con las líneas, entonces, los ángulos internos y externos de los triángulos. Entonces, pero estas son, digamos, proporciones geométricas, las que se están dando, son propiedades geométricas. Continuamos. Aquí tenemos ahora la reflexión de la luz en espejos cóncavos. Aquí los elementos que tienen, tenemos un centro que corresponde al radio de este círculo que se está manejando, semicírculo, el foco, que es este valor que sigue adelante, que se encuentra entre el vértice y el centro, el eje, que es la línea que se encuentra azul, y características. El foco es el punto medio entre el centro y el vértice, y la espécula es donde el objeto se va a reflejar como tal. Entonces, en este caso, pues está reflejando una imagen, pues es la espécula que se está manejando. Entonces, aquí tenemos una reflexión. En esta reflexión de los rayos, tiene una característica que se va a utilizar. De todo rayo que llegue paralelo al espejo, tenemos una imagen. Entonces, en esta imagen la mandamos el rayo, tiene que pasar o pasa reflejado hacia el foco. Todo rayo paralelo va a pasar en el foco. Listo. Todo rayo que pase por el foco, ahora pase por el foco, va a formar una línea paralela al eje focal.
Ojo, este es el eje focal. Y luego toda línea o todo rayo que pase por el vértice va a formar ángulos de incidencia iguales. En este caso de incidencia igual. Va a ser que esta distancia va a ser igual a esta distancia. Como lo habíamos visto en los rayos de planos como tal. Entonces igual. Toca el vértice, vamos a formar dos ángulos de incidencia igual. El punto donde se interceptan los rayos, observe muy bien que corresponde a la imagen que se está formando. Exactamente ahí es donde se va a formar la imagen de esos puntos de incidencia. Entonces visualicemos lo siguiente. Estos son los objetos de la imagen. La imagen antes del centro se produce una imagen más pequeña e invertida. Vale, otra veremos. En la imagen en el centro es una imagen del mismo tamaño pero invertida. Y la imagen en el centro y en el foco más grande. Ahorita lo veremos en un simulador. En el foco la imagen no se nota porque toma líneas paralelas y no hay un punto donde se intercepten las líneas. A eso es lo que se forma para que se forme la imagen. Y entre el foco y el vértice la imagen se vuelve más grande como en este pequeño esquema que estamos viendo. Pero para que quede claro, veamos el siguiente. Muy bien. Nótese el primer apartado. Está diciendo aquí. Vamos. Vea. Ah, bueno. Está diciendo que antes del centro la imagen va a quedar invertida y más pequeña. Está invertida y más pequeña. Del punto donde se están insertando lo que es el centro y el paralelo de este caso. Y vean que si lo vamos acercando cada vez más y cada vez más hacia el centro, lo que pasa es que ahora la imagen se quedó totalmente igual del mismo tamaño, pero invertida. Entonces ahí vean cómo ya quedó el mismo tamaño. Y cuando se va alejando y está quedando del centro y el foco va creciendo, vean, crece y cuando llega al foco, ¡pum!, desaparece la imagen. Ahí no hay imagen, desapareció. Entonces, pasando el foco, ¿qué le pasa a la imagen? Vuelve a aparecer, pero más grande. Y entonces entre el foco y el vértice, la imagen se vuelve más grande. En el centro es del mismo tamaño invertida. Y antes del centro corresponde a ser más pequeña, pero invertida. Esa es la característica que tiene. Ahora veamos cómo surge la fórmula. Las fórmulas para calcular la altura surgen de esto, de los triángulos proporcionales, que es este. Veamos aquí, me voy a quitar esto y lo vamos a poner acá. Esta es la fórmula que vamos a calcular o que vamos a encontrar. Para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo de esta igualdad matemática, aquí están unos links de triángulos proporcionales en la cual ustedes les explican para que recuerden qué es los triángulos proporcionales, ya sea por lado, lado, ángulo, ángulo, y entonces esa es la característica que indica. Entonces, aquí tenemos una imagen, aquí tenemos el foco y aquí tenemos un centro. Entonces esta línea la mandamos y esta es la que pasa en el vértice, forma dos ángulos iguales. Ahora tenemos una línea que pasa por el foco y entonces va a formar una línea paralela. La intersección de estas dos líneas va a formar lo que corresponde a la imagen. Esta imagen que se está formando va a formar a su vez un triángulo, este primer triángulo. Aquí este triángulo corresponde al objeto. Este es el objeto real. Entonces lo dejamos aquí atrás. Y luego se forma otro triángulo que es el triángulo de la imagen. A estos triángulos que se están manejando, fíjense que tienen un mismo ángulo en común y que son iguales. El ángulo en común es igual. Entonces, ahí,
A eso, estas características se llamarían ángulos proporcionales. Estos dos son ángulos proporcionales por tener un mismo ángulo y un mismo lado en común. Entonces, ángulo lado. Y entonces, si tienen un ángulo en común y un mismo lado, entonces esto va a llamar proporcional. A esta característica se hace esta igualdad matemática, que la distancia de la imagen entre la distancia del objeto va a ser igual a la distancia de la imagen, a la altura de la imagen entre la altura del objeto. Entonces, esa es la proporcionalidad que se está teniendo de esta imagen. Entonces, para ello, nada más lo único que se hizo, se despeja la expresión matemática de la imagen, la altura de la imagen, y me queda esta ecuación matemática. Y lo único que se desarrolló en estas características para aplicar. Y aquí ya indiqué lo que significa cada uno de estos. Entonces de ahí es lo que se obtuvo. Pero esto le ayudará para comprender mucho esta igualdad matemática porque se aplica. Continuamos. En este caso, ahora vean, para calcular las distancias de las ecuaciones, de las distancias de las imágenes, pues se aplicó lo siguiente. Ahora observe que en este ya no se tomó ese triángulo grande, sino ya se tomó este triángulo que se formó de la línea de la imagen que pasa por el foco y ahora se tomó de la línea de la imagen aquí, de esta imagen aquí, de este punto y este punto. Observe que ahora están formando dos ángulos iguales. Este ángulo y este ángulo van a ser iguales porque son opuestos por el vértice. Al ser opuestos por el vértice, tiene ángulo lado que van a ser iguales. Entonces, observemos que estos triángulos son proporcionales, por lo cual se está formando este triángulo y este triángulo. Y se forma esta relación. Pero, ojo, la relación es que el lado, o sea, la altura del objeto, esta altura del objeto, entre la distancia del objeto menos f. ¿Pero por qué menos f? Menos la distancia del foco, que en este caso es la distancia focal. Esta distancia del foco al vértice es la distancia focal. Entonces se le va a restar porque es toda esta línea desde este punto hasta este punto sería la distancia, ojo, la distancia del triángulo, pero si llegara hasta este punto. Pero en este caso no, te está diciendo que es para encontrar esta distancia nada más de la distancia del objeto con respecto hasta el foco va a ser la distancia focal y le vamos a quitar esta distancia, la DO menos la distancia focal y ya obtenemos esa distancia cercana. Por eso aquí esta distancia, ¿sí?, que estamos obteniendo de esta base de este triángulo, le quitamos la distancia focal y listo. Y por eso queda restado. Va a ser igual a la distancia o a la altura de la imagen, esta altura entre la distancia focal. Sí, la distancia focal es esto, mira, este equivale a este. Es la distancia focal, esta altura. Entonces equivale a la que estoy indicando. Va a ser igual a la distancia del objeto, esta distancia del objeto, entre la distancia de la imagen. Y estos dos es una razón proporción que existe entre estos dos elementos. Entonces, de ahí nada más detalle. Por eso se planteó menos la distancia. Al hacer las operaciones de esta, nada más vamos a ocupar lo que se encuentra en color verde. Observe. En este caso, vamos a indicar la característica. De esto, lo que está haciendo es la separación. Está dividiendo a la DO y la F. Al dividir, pues quedan separados y me queda esto, nada más. Al hacer las operaciones de esto, volví a reescribir aquí, nos queda DO entre la distancia focal y esto nos queda menos 1. Ahora, pueden despejar la expresión matemática o la pueden quitar de esta manera. Digamos, esta si la despeja nos quedaría esto de este lado y ya para indicar. Pero para que se hiciera más fácil, le voy a quitar DO. DO lo divido entre DO y cancela DO y de este DO cancela este DO. Entonces nos queda 1 sobre F va a ser igual a 1 sobre la distancia focal de menos 1 y ya despejado 1 sobre la distancia de, de la imagen. Y ya,
ya nos va quedando este, multiplica con este, lo cancela y este multiplica con este, y deu sobre este. Y ahí está. De esta manera, entonces ya nos queda nuestra ecuación matemática, que es esta, que vamos a aplicar para calcular la distancia de la imagen o la distancia del foco que se está pidiendo en este ejemplo. Muy bien, ahora en este caso vamos a ver lo que es la reflexión de la luz en espejos convexos, perdón. Los elementos son los mismos, pero ahora van inversos. La imagen está quedando, el objeto queda afuera y la imagen se va a reflejar en este espejo convexo. E igual, el centro de el cover, del centro del eje, el foco, el vértice, el eje, y lo mismo, el foco se encuentra a la mitad del vértice y el centro, y la espécula es donde se va a reflejar la imagen. Para ello vamos a continuar. Aquí está. Y vean, aquí tenemos una imagen y vean cómo se está reflejando. Obsérvese que aquí la imagen siempre se mantiene, entonces no va a haber ninguna característica, no va a haber más características como en el otro. Aquí les estoy proporcionando el simulador para que ustedes lo chequen cómo se hace, lo pueden ustedes usar. Nada más copian el link y lo pegan y ya, o le dan clic ahí y abren la página. Entonces, en el simulador vean cómo la imagen nada más se va agrandando a como se va acercando, pero siempre la imagen va a ser más pequeña. Esa es la característica de esto. Entonces, la imagen siempre va a estar más pequeña. Entonces, ahí está en el simulador. En este nos exigen, no salen más elementos como en el otro. Observemos cómo surgen las fórmulas. Aquí la fórmula para la altura ya se tomó de este punto, de este triángulo. El que se encuentra en amarillo es la imagen que se está tomando de la imagen hacia el vértice, ¿vale? Es el vértice que regresa hacia el mismo punto y de la imagen hacia el foco, aquí está, hacia el paralelo a este, hacia el centro y entonces sale hacia el foco. Y se forma este otro triángulo de la imagen. ¿Ok? La imagen surge que están indicando de la imagen paralela, entonces nos da un elemento paralelo del foco, y la imagen hacia el foco nos está dando un espejo reflejado aquí, en este punto. El punto que toca la línea paralela con el foco, entonces ahí va a corresponder a la imagen que se está formando. ¿Cómo se está visualizando en el simulador que estamos teniendo? Ahí está el simulador, ahí está cómo se está formando la imagen de esos dos puntos. ¿Ok? Entonces, en esto se forman estos triangulitos, estos triángulos igual son proporcionales y se hace el mismo procedimiento. La magnitud va a ser igual a la altura de la imagen entre la altura del objeto, menos la distancia de la imagen menos la distancia del objeto. Se pone negativo porque en este caso se encuentra dentro de la imagen y en este caso la imagen, al estar dentro de esta imagen, se pone negativo como tal. El otro caso era porque bueno, la distancia era el punto, estaba y al revés. Pues aquí tiene sus elementos y la magnitud de cada uno de ellos. Seguimos. Aquí vean, en este caso, igual, se ocuparon las distancias y las distancias que están manejando. Ahora vean, aquí está un punto, pero vamos a explicar de dónde sale la distancia focal. Pues la distancia focal, observe aquí, en este triángulo, que hay una distancia que no se está cumpliendo, que es una distancia que se está restando, la distancia del foco a este punto, entonces se va a quitar esa distancia de la distancia focal. Por eso se aplica la misma fórmula que está aplicando anteriormente. Entonces, vea, aquí en este caso, pues está la distancia.
focal que se está quitando de este punto hasta este punto, vamos a quitar la distancia focal aquí, esta distancia que se está quitando, la tenemos que eliminar. Entonces a esa es la que vamos a eliminar. Pues observe que la misma fórmula se aplica el mismo procedimiento, pero ahora la distancia focal es desde este punto a este punto, se quita para obtener esta distancia. Y se aplica el mismo procedimiento y queda la misma fórmula, muy semejante a la cóncava. En este caso estamos en la convexa. Y se hace el mismo procedimiento, se eliminan los valores y nos queda este valor. Donde los valores van a ser este, de cada uno. La altura del objeto, la altura de la imagen, la distancia del objeto, la distancia de la imagen. Observe que en este caso, pues, este es el objeto y esta es la imagen. Para ello, vamos a ver el procedimiento. ¿Qué procedimiento vamos a calcular? Procedimiento. Identificar los elementos. ¿Ok? Identificar los elementos en un esquema, identificar el elemento a calcular, poner los datos en el mismo unidades sin identificar las fórmulas que vamos a aplicar, escribir los valores en la fórmula, desarrollar las operaciones, interpretar el resultado. En este caso, pues tenemos un ejemplo. Aquí tenemos para lo que es el cóncavo, se tiene un objeto de 2 centímetros de altura ubicado a 20 centímetros del espejo cóncavo con una distancia focal de 5 centímetros. Determina la altura de la imagen y la distancia de la imagen. Es lo que vamos a calcular. Entonces, agarramos los elementos de la pregunta, los sustituimos en un esquema, ubicando lo que es cada uno, su altura, la distancia focal, la distancia del objeto con respecto al vértice. En este caso dijeron que era de 20 centímetros al espejo y listo. Aquí identificamos nuestros elementos, identificamos las fórmulas que vamos a aplicar y hacemos la resolución de la distancia. En este caso estamos calculando aquí, sustituyendo nada más los valores. Lo único que estoy haciendo es sustituir el valor de la fórmula. La distancia focal vale 5. Este, la distancia del objeto vale 20 centímetros. Y en este caso, pues todo lo dejamos a centímetros. Entonces, si fuera metros, pues todo lo manejamos a las mismas unidades a metros. Entonces, ya en este caso, pues hacemos las operaciones. Este está sumando, pues restando. Está sumando, pues restando. Pero lo mandé de otro lado, cambié como negativo. Pero ustedes lo pueden mandar así. Entonces lo cambié como negativo, pasa negativo. Y una más la giré también la ecuación. Entonces hacen la sumatoria y nos quedan 3/20. De esta, como tal, la hacemos la propiedad de que está multiplicando, pasa dividiendo y multiplicando, dividiendo, pues nos queda ahora sí al revés, cuando ya de ahí queda como un numerador, entonces nos queda 20 entre 3, nos queda como todo 6.6 y ya, entonces la distancia que obtenemos de la imagen se va a reflejar a 6.6 centímetros, supone que es la imagen que se va a reflejar. Y entonces aquí para calcular la altura, pues aquí tenemos la fórmula para calcular las alturas de la imagen. Entonces indicamos ya el despeje de la ecuación. Bueno, aquí lo sustituimos así como está, 6.6 entre 20, pero ojo que queda negativo porque está dentro de lo que corresponde a la imagen. Y entonces aquí ya hacemos las operaciones, está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar y a 6.6 entre 20 por 2 y nos da menos 0.66 centímetros de altura. Es lo que se va a formar la imagen con esa distancia. Y listo. Es todo lo que correspondiente a esto. En el caso de un cóncavo, pues como las fórmulas son las mismas, nada más encontrar y ubicar los procedimientos, los elementos que nos están pidiendo para aplicarlos en la fórmula. Se tiene un objeto de 40 centímetros de altura, ubicado a 80 centímetros del espejo, convexo, con una distancia focal de 10 centímetros, determina la altura y la imagen y la distancia de la imagen. Entonces aquí calculamos como tal, en este caso, pues los elementos los representamos en el esquema, ubicamos qué elementos nos proporcionan y qué vamos a calcular, identificamos nuestras dos fórmulas, solamente las dos fórmulas, sustituimos los elementos en la fórmula, desarrollamos las operaciones
En este caso me está dando que 80 70 nos da 11.428 y ya lo aplicamos en la siguiente fórmula para calcular la altura del objeto y listo. Nos queda con signo negativo y nos queda menos 5.741 y el mismo procedimiento se aplicó. Y en este caso, pues es lo que se va a aplicar para calcular la altura del objeto. Ojo, de estos ejercicios hay más elementos. Yo lo que quise es que ustedes vieran la aplicación y cómo geométricamente se están calculando. Para ello tienen en este tienen los ejercicios. En este caso estamos desde el ejercicio 1, estamos planteando esto, nada más que está cambiando. Tomen el esquema del ejercicio 1 para estos dos ejercicios. Del ejercicio 2, pues tomen el esquema que está cambiando para el otro. También lo pueden representar. Y para el ejercicio de estos, pues son los mismos elementos que estamos indicando, cóncavo y convexo, para resolver los ejercicios. Aquí pongan los resultados y ojo, los procedimientos, desarrollar los procedimientos en libreta para que ustedes formulen sus esquemas que están encontrando. Y con eso sería el correspondiente a lo que es el tema de óptica geométrica. Y en este caso, esto vamos a ver en óptica geométrica, hay muchos ejercicios que se van a aplicar, pero estamos manejando toda la geometría que se está aplicando en la reflexión de los luz en los espejos. En este caso, estamos viendo lo que es la reflexión en espejos planos, la reflexión en los espejos cóncavos, la reflexión en los espejos convexos, y son los elementos que ustedes están manejando. No obstante, hay más temas por aplicar en esto, porque es muy extenso este tema. Eso sería todo, chicos, que tengan una excelente noche.